Llevaba días lloviendo y habían grandes charcos en las calles. Natalia estaba en el porche de su casa y observaba la escena. Este otoño no había llovido así. La mujer se puso el impermeable y salió. Cambió el cubo de la esquina de la casa. Era una costumbre en el pueblo después de un verano seco. En verano hay que regar el jardín, y con semejante sequía cualquier agua vale su peso en oro. Incluso ahora, cuando llueve cada 2 días, los aldeanos siguen recogiendo agua. Se ha convertido en una costumbre y entonces hay menos agua en el jardín. Natalia lleva 10 años casada y se conocen desde la infancia. Se enamoraron al salir del colegio y ahora tienen un hijo, Paco. Diego, el marido de Natalia, nació y creció en el mismo pueblo que ella. Se conocían desde que estaban en pañales. Sus padres eran amigos. Para mucha gente, el hecho de que hubieran empezado a salir no era habitual. Antes no había nada entre ellos que hiciera pensar que serían inseparables en el futuro. Todo había ocurrido por casualidad. Era verano. Estaban nadando en el lago con otros adolescentes del pueblo. Entonces empezó una tormenta y Diego decidió acompañar a las chicas a la casa. La última que vio partir fue Natalia. Desde entonces fueron muy inseparables, y mucha gente quería saber qué había pasado allí, pero era su secreto privado que nadie conocería jamás. Natalia llegó a casa. Todavía era temprano. A esa hora, Diego ya se había ido a trabajar y su hijo pequeño dormía profundamente. Su marido trabaja en la ciudad y se desplaza todos los días a su puesto de trabajo. Por supuesto, en el pueblo también hay trabajo, pero no tan bien pagado como el que le ofrecen en la ciudad. El hombre gana lo suficiente como para que Natalia pueda evitar con seguridad trabajar durante la baja por maternidad. Natalia ajustó la manta con la que estaba tapado Paco. Después de permanecer en la cama donde dormía su hijo, se dirigió a la cocina para preparar el desayuno. Hoy la mujer decidió preparar unas tortitas. Tardó un buen rato encontrando la harina con la que su hijo había estado jugando la noche anterior. Por alguna razón, Paco había decidido que con la harina se podía hacer nieve. Seguro quería que fuese Nochevieja. Daba miedo imaginar lo que su hijo querría hoy. Natalia sonrió y empezó a cocinar. El niño tenía 1 año y medio y nunca había visto el año nuevo, pero había oído hablar mucho de él por los cuentos de su madre. Cada mañana empezaba con ella preparando el desayuno para toda la familia. Incluso los fines de semana madrugaba mientras su amado marido y su hijo dormían. En general, los fines de semana eran los días favoritos de la mujer. Su marido estaba en casa y eso era una bendición. Ella sentía pena por él porque trabajaba duro intentando aportar el máximo dinero posible a la familia. Incluso antes de que naciera Paco, vivían en la ciudad, alquilaban un piso y ambos trabajaban en una empresa. Sin embargo, cada uno soñaba con volver a su pueblo natal. Después de 7 años, decidieron que sería más barato desplazarse desde el pueblo que alquilar un piso en la ciudad. Juntos decidieron mudarse al campo. Al poco tiempo, Natalia se quedó embarazada y cogió la baja por maternidad. Diego ahora conducía solo al trabajo. El embarazo de Natalia fue una especie de victoria personal para Diego, ya que hacía mucho tiempo que no tenían hijos. La mujer había sido revisada por muchos médicos, pero todos se dieron por vencidos. Era un milagro lo que había ocurrido en esta familia. Se podría decir que Diego había soñado con ser padre toda su vida. Durante todo el embarazo, Diego vigiló de cerca a su mujer y no le permitió levantar nada más pesado que una taza de té. Ahora había un poco de felicidad en su familia, tan esperada y deseada. Paco hacía reír constantemente a sus padres.
como esta harina que esparcía por la cocina mientras sus padres veían la televisión. Los pensamientos de Natalia se vieron interrumpidos por unos golpes en la puerta. Se lavó rápidamente las manos y salió a la puerta. A esa hora tan temprana, su vecina ya había llamado a su puerta. «Hola, Natalia. Estoy aquí por negocios». «Hola. Hoy llegas pronto con tus negocios. Hoy tengo que ir a la ciudad. ¿Podrías llevar a mi Alba contigo?» «Sí, no hay problema». Natalia a menudo cuidaba a la niña de al lado porque su madre la estaba criando sola. La niña tenía casi 7 años y llevaba mucho tiempo sola. «Entonces te dejo la llave. Recógela a las 10. Ya estará despierta». «De acuerdo. Trato hecho». Su vecina se dio la vuelta rápidamente y corrió hacia la casa. Al cabo de un par de minutos salió corriendo y se dirigió a la parada para asegurarse de que no perdía el autobús. A las 10 en punto, Natalia fue a su casa a recoger a Alba. La niña hacía rato que se había despertado y estaba viendo dibujos animados. «Hola, Alba, vístete y vamos a mi casa. Hoy tengo tortitas para desayunar. Y Paco no se va a aburrir». Alba corrió rápidamente a ponerse el vestido. Le encantaba visitar a su tía Natalia. Con Paco jugaban a cosas diferentes, aunque tenían una gran diferencia de edad. Pero aún así encontraban cosas en común que hacer. Después de jugar en casa, salían corriendo al patio. En el pueblo, los niños paseaban sin la supervisión de sus padres. Tenían una casa construida en el patio donde pasaban mucho tiempo. Ninguno de los padres se preocupaba nunca por sus hijos porque el pueblo no es una ciudad. Aquí todo es tranquilo. Por la tarde, Emily ya había llegado y llevaba grandes bolsas. Lo primero que hizo fue visitar a Natalia para darle las gracias por cuidar de su hija. «Natalia, ¿qué haría yo sin ti? Dios ha enviado a una buena vecina. Bueno, toma, ella ayudará a todo el mundo». «Emily, basta. Sabes que es difícil para nosotros sin Víctor. ¿Sabes algo de él?» «Sí, dicen que acaba de tener un hijo». «¿Cómo pudo dejarte sola? No lo entiendo. ¿Qué clase de hombre es?» El destino de Emily fue muy duro. Su marido la dejó con un bebé en brazos. Pensó que podrían arreglárselas solas. Se fue a trabajar a la ciudad y conoció una chica que lo acogió rápidamente. Vaya, Víctor es un buen hombre. Gana bien y es guapo. Pero ni siquiera un hombre tan maravilloso era ideal. Emily hace tiempo que lo ha olvidado. O simplemente le dice a todo el mundo que lo ha olvidado. ¿Quién sabe? Todo el mundo sabe que es muy duro criar a un hijo solo. Natalia, siempre he querido preguntarte, ¿no tienes miedo de que Diego te deje? Trabaja en la ciudad, igual que yo. Tú no estás, él es completamente libre. Natalia se lo pensó un rato y luego contestó, no, no tengo miedo. Confío plenamente en él. Emily miró atentamente a Natalia y no vio ninguna incertidumbre en su rostro. Después de hablar un poco más, Emily y Alba se fueron a casa. La mujer se ocupó de la cena, pues su marido no tardaría en llegar. Natalia sacó el pollo de la nevera y lo puso en agua fría. Para cenar esta noche tendrían pollo que ella cocería en el horno. Al pequeño Paco no le gustaba la carne, pero sí comía pollo. Por eso era el plato que más veces hacía. Y a Diego también le gustaba. Pasaba mucho tiempo haciendo tareas en casa. Paco jugaba en su habitación y veía dibujos animados. La mujer ni siquiera se dio cuenta de que eran las 8 de la tarde. Solo pensó en la hora cuando miró por la ventana porque el sol ya se estaba poniendo. Vaya, ya son las 8. ¿Dónde está papá? Le preguntó al bebé, pero él se limitó a encogerse de hombros y seguir viendo los dibujos animados. La mujer cogió el móvil y llamó a su marido. El teléfono de Diego no estaba disponible. Natalia se sintió incómoda. Se sentó con el teléfono en las manos y siguió marcando su número.
pero él seguía sin estar disponible. Ya eran las 10 de la noche. En la mente de la mujer surgieron las situaciones más desagradables que podrían ocurrirle a su marido. Después de esperar una hora más o menos, decidió ir a la ciudad y buscar a su marido por su cuenta, aunque no tenía ni idea de dónde buscarlo. Tomó en brazos al dormido Paco y se lo llevó a la vecina. Emily, siéntate con él, por favor. A mi marido le ha pasado algo. Tengo que ir a la ciudad. ¿Qué te hace pensar que le ha pasado algo? Siempre llega a las 7 y ya son las 11. Me quedaré con él, pero ¿tienes idea de dónde encontrarlo? A lo mejor está en casa de un amigo o trabaja hasta tarde. No va a ninguna parte. Definitivamente voy a encontrarlo. Si fuera a algún sitio, seguro que me avisaría. Y Emily, solo negando con la cabeza, levantó al dormido Paco. Lo acostó en el sofá junto a su dormida hija. Natalia corrió rápidamente a casa, donde llamó a un taxi que tuvo que esperar cerca de una hora. Durante toda la espera le temblaban las manos. Exactamente una hora después llegó un coche a su puerta. ¿Por qué has tardado tanto? Tengo mucha prisa. No tienes ni idea. Ha habido un terrible accidente en la carretera. He tardado un buen rato en esquivarlo. ¿Accidente? La mujer tembló aún más. Hubo un choque frontal entre dos autos, y dicen que hubo víctimas mortales. Sí, y encima uno de los autos quedó calcinado. ¡Rápido, vamos!, ordenó la mujer. El viaje no duró mucho. 10 minutos después llegaron al lugar del accidente. La mujer se dio cuenta desde lejos de que era el coche de su marido. Era su coche el que estaba ardido hasta los cimientos. La mujer se quedó petrificada. Se bajó del taxi y corrió hacia el coche de su marido. Las lágrimas eran imparables y la histeria se apoderó de ella. Menos mal que había paramédicos en el lugar intentando ayudar a la mujer. «¡Déjeme ir con mi marido!», gritó intentando abrirse paso hasta el coche en llamas. «Mujer, allí ya no hay nadie. Enviaron el cuerpo a la ciudad». ¿Estás diciendo que mi marido ha muerto? No puede ser. Siento que está vivo. Mis condolencias. No había más gente en el coche. No, no puede ser. Está mintiendo, gritó ella. El policía la contuvo para que no corriera hacia el coche, pues aún era peligroso. Aún no había bomberos. La mujer gritaba de una manera que se oía a lo lejos. No podía calmarse. No quería creerlo. El dolor la destrozaba por dentro. Estaba arrodillada junto al coche en llamas y lloraba. En un instante su vida se truncó. ¿Habría pensado que un día su vida de cuento de hadas con el mejor hombre del mundo llegaría a su fin? Tal vez no fue mi marido quien murió. Sé que está en estado de shock, pero tiene que aceptarlo. Piénselo. ¿El coche es de su marido? Sí, es su coche. ¿Podría conducirlo otra persona? No. De nuevo, una ola de histeria y lágrimas se apoderó de ella. Estaba sufriendo mucho. La llevaron a una rueda de reconocimiento donde se desmayó varias veces. Después de este terrible procedimiento, salió al exterior. Sus ojos ya no veían nada. Natalia se sentó en un banco del parque. Ya no lloraba. Simplemente no había lágrimas. ¿Qué hago ahora?, se preguntó en voz alta. No hubo respuesta. La sonrisa de Diego estaba frente a sus ojos. Su voz resonaba en sus oídos y su mente se llenaba de imágenes de él. ¿Cómo iba a sobrevivir a todo esto? Natalia empezó a recordar la hermosa vida que había tenido cuando había sido tan feliz. El primer recuerdo fue el día de su boda. Para ser sincera, ese día Diego era el más preocupado. Natalia permanecía tranquila. Incluso le temblaban las manos. Pero todo desapareció en cuanto la vio. Era el día más feliz de sus vidas. Estaba sentada en un banco mirando el cielo estrellado sin darse cuenta de que había un anciano sentado a su lado. Él también miraba al cielo, igual que ella. No llores,
Ya pasará. El tiempo cura muy bien. No lo entiendes. Mi marido murió. Lo comprendo. Todos estamos sentados en la morgue por una razón. Mi Sofía también murió. Lo siento. No lo sabía. Verás, todo lo que nos sucede nos hace saber que antes no apreciábamos todo lo que nos rodea. ¿Has visto alguna vez un cielo tan hermoso por la noche? Preguntó el anciano. No tuve tiempo de mirarlo. Resopló la mujer. Ahora tengo tiempo de sobra. Mi amada esposa se ha ido hoy, y lo único que tengo que hacer el resto de mi vida es mirar el cielo estrellado. Creo sinceramente que todos los que mueren van allí, a esa belleza. Tal vez tengas razón. Me queda un hijo. Bueno, ¿cómo vamos a vivir juntos? Sin dinero, sin nada. Estoy de baja por maternidad. No te preocupes, todo saldrá bien. Lo principal es que tengas fe. Tienes que creer lo mejor. No puedo vivir sin él, ¿comprendes? Dijo la mujer mirando al cielo estrellado. Le quiero mucho y no puedo ni imaginarme cómo viviré sin él. ¿Cómo le diré a mi hijo que su padre se ha ido? No sé por qué tengo que pasar por todo esto. Quiero decir, todo era tan bueno. ¿Por qué me dejó? Se dio la vuelta y el viejo ya no estaba. Se asustó un poco porque hace unos minutos había estado aquí y ahora no está. Escuchando murmullos y mirando a su alrededor, se dio cuenta de que no estaba en el parque. La situación se estaba volviendo espeluznante. Llamó rápidamente a un taxi y se fue a casa. Cuando llegó a su pueblo, recogió a su hijo y le contó rápidamente a su amiga lo que había pasado. Emily estaba totalmente conmocionada y no podía contener las lágrimas. Se conocían desde niñas y ahora era un desastre. Natalia llegó a casa y metió a su hijo pequeño en la cama. Lo besó y se tumbó en el sofá junto a la cama. Solo pensaba en Diego. Natalia miró su reloj. Ya eran las 5 de la mañana. Dio muchas vueltas y finalmente se quedó dormida. Luego vino el funeral, al que acudió medio pueblo. A Paco lo habían mandado a casa de su tía en el pueblo para que no tuviera que ver todo lo que estaba pasando. Para él, papá estaba de viaje por trabajo. Natalia decidió que se lo contaría más tarde cuando fuera un poco mayor. El funeral fue muy duro para la mujer. No podía desprenderse de su marido. Fue bueno que la abrazara a Emily. Intentaba tranquilizarla constantemente. Después del funeral, Natalia se durmió profundamente. Quería olvidar rápidamente todo el horror que había vivido. Ahora la vida era muy diferente. Su hijo llegó pronto a casa y no paraba de preguntar cuándo volvería papá. Pero Natalia no podía darle una respuesta exacta. En las noches lloraba intentando no despertar a su hijo. Recordaba constantemente al abuelo que le había prometido que la vida mejoraría. Pero no podía vivir sin su amado marido, en absoluto. El dolor que sentía en su interior le daba ganas de gritar. Tras la muerte de Diego, todo cambió. Natalia consiguió trabajo en la granja local donde trabajaba Emily, y el pequeño Paco fue a la guardería. Natalia ahora ganaba su propio dinero para su familia. A menudo pensaba en su marido y no podía entender cómo había podido ocurrir. La vida era muy dura. El dinero siempre escaseaba. Natalia crió a su hijo intentando dárselo todo. La mujer no entabló más relaciones, aunque había mucha gente que quería hacerlo. Un día incluso discutió con su amiga que vino a hablarle de su futura vida. Natalia, ¿cuánto tiempo puedes estar sola? Mira, allí, David no puede quitarte los ojos de encima. No necesito a nadie. Amo a mi marido. Entiéndelo. Está muerto y no puedes traerlo de vuelta. Emily, no es asunto tuyo, y deja de emparejarme siempre con hombres. Natalia empezó a maldecir. Mi intención era buena.
Empezó a excusarse la mujer. Ese día las amigas tuvieron una gran pelea. Emily corrió a casa. Natalia se sintió muy ofendida por las palabras de su vecina. Probablemente no se daba cuenta de que había un solo amor para toda la vida. Todas esas insinuaciones de buscar algún hombre eran una especie de insulto para Natalia. Emily simplemente no lo entendía. Natalia iba a trabajar y por las tardes jugaba con el niño que crecía muy deprisa. Pensaba que a medida que creciera se olvidaría de su padre. Pero Paco seguía pensando en él y preguntaba cuándo llegaría por fin. Natalia no sabía qué responder. Le dio a su hijo esperanzas que nunca se harían realidad. Le dolía mentir a su hijo cada vez, pero no había otra opción. Así pasaron 3 años enteros. Paco ya era mayor y este año cumplía 5 años. Llevaba mucho tiempo yendo a pasear a la tienda. Allí se reunían siempre niños de todas las casas. Natalia siempre confiaba en su hijo. Ya era muy independiente. A menudo, cuando le miraba, veía a Diego. Habían pasado tantos años y no había olvidado su olor, sus manos y su sonrisa. Cada vez que se iba a dormir, recordaba la vida que había tenido antes del accidente. Esta tragedia había dividido la vida de una mujer en antes y después. La vida antes parecía un cuento de hadas, y la vida en la que había pasado los últimos 3 años era un infierno. Esta mañana Natalia se despertó de buen humor. Hacía mucho tiempo que no estaba así. Se puso a hacer sus tareas mientras Paco salía con los otros niños. Después de fregar todos los platos y preparar la cena, se sentó frente al televisor. Su programa favorito estaba a punto de empezar. ¿Qué otra cosa podía hacer? Su hijo llevaba mucho tiempo afuera con los otros niños. Allí era mucho más interesante que con su madre, siempre triste. Después del programa, Natalia fue a casa de su vecina. Aunque se peleaban a menudo, seguían siendo amigas. Se quedó un rato con ella y luego se fue a casa. Natalia había olvidado lo que era un fin de semana y lo que tenía que hacer. Últimamente trabajaba sin días libres. Era bueno que Emily la ayudara a sobrellevar lo del bebé. Empezaba a anochecer. Natalia tenía muchas ganas de ver a su hijo, que por alguna razón se había retrasado y no había llegado a casa a las 7 en punto. Oyó que alguien traqueteaba en el pasillo. Enseguida se dio cuenta de que era Paco, que se estaba quitando las botas. Natalia salió al pasillo. «Paco, ¿cuántas veces te he dicho que pongas las botas aquí?» Tomó las botas y las puso en el lugar correcto. «Mamá, acabo de salir a pasear con papá». «¿Cómo que con papá?» Natalia se quedó boquiabierta. «Debes estar confundido, hijo. Tu padre se ha ido lejos y no volverá pronto». «Bueno, ¿cómo voy a confundirme? Mi padre ha venido cuando estábamos jugando en el patio de Hugo. Me llamó y fuimos a dar un paseo por el pueblo». «Mamá, ¿por qué te sorprendes tanto? Acaba de volver del trabajo». No tendrás una insolación, ¿verdad?» La mujer empezó rápidamente a manosear la cabeza del niño. «Mamá, ¿no me crees?» «Sí, hijo. Claro que te creo. Ve a ver tus dibujos animados. Voy a casa de la tía Emily y vuelvo enseguida. No tardaré. Ve a ver tus dibujos animados. Si tienes hambre, la cena está en la cocina», dijo Natalia mientras se ponía las zapatillas. La mujer salió rápidamente al patio y corrió hacia su vecina para servirle un sedante. Emily tenía un té maravilloso que había traído de algún país. Era excelente para calmar los nervios. Pero cuando salió corriendo al patio, casi se le paró el corazón. Diego estaba sentado en un banco cerca de la valla. Se frotó los ojos varias veces esperando que todo hubiera sido su imaginación. «Nata», oyó una voz familiar como solo la llamaba su marido.
El hombre se levantó y caminó hacia ella. La mujer se apretó el corazón y retrocedió unos pasos. «¡No te acerques! ¡Gritaré!». Natalia comenzó a amenazar. Un miedo terrible se apoderó de ella. «Natalia, ¿qué te pasa? Soy yo, Diego». «Tú no eres Diego. Mi marido chocó su coche y murió. No te atrevas a acercarte a mí. Si te acercas, gritaré». Los gritos de Natalia hicieron salir corriendo a Emily, que también se quedó boquiabierta. ¿Diego? ¿Cómo puede ser? Ahora las dos necesitaban un sedante. El hombre miró a las mujeres que se agarraban el corazón por turnos. ¿Puedo explicárselos todo? Entremos en casa, porque todos los vecinos ya lo saben. «Vamos a mi casa», ordenó Emily. Las mujeres trataron de mantenerse alejadas de él, pensando todavía que era un espejismo. Entraron y se sentaron frente a Diego. Por alguna razón, las mujeres estaban muy asustadas. Se notaba que incluso estaban acurrucadas. «La historia va a ser larga, así que prepárate y ten paciencia». «¿Dónde has estado durante 3 años? ¿Y a quién lloré en el funeral?». «Ese día me atrasé en el trabajo. Se había dañado mi teléfono. Tenía mucha prisa en llegar a casa, pero un hombre me paró en la carretera. Me pidió que le llevara a nuestro pueblo. Pensé que estaba de camino, así que lo llevé conmigo. Manejé y todo muy tranquilo. Pero casi saliendo del pueblo, un coche vino hacia nosotros. Perdí el control, lo que provocó un terrible accidente. Pero ellos no me mataron. Me lanzaron a los arbustos, muy lejos. Nadie me encontró allí. Me recogió gente de otro pueblo 2 días después. Entonces ocurrió lo más interesante. No recordaba quién era ni dónde vivía. Esas personas resultaron ser ermitaños, que vivían muy lejos de nuestro pueblo, en el bosque. Ancianos corrientes que fueron capaces de devolverme la vida. No reconocen ninguna medicina, por eso no me enviaron a un hospital, sino que me trataron ellos mismos. Durante mucho tiempo no pude caminar. Nunca recuperé la memoria. Tardé casi 2 años en aprender a andar y hablar de nuevo. La memoria me volvió de repente. Me desperté por la mañana y me acordé de ti y de mi hijo. No sabes cuánto te he echado de menos». Natalia no dejó terminar a su marido. Se lanzó a sus brazos. Le abrazó como si quisiera estrecharlo entre sus brazos para siempre y no dejarle marchar nunca más. Emily los miró y lloró en silencio. Sin duda, nunca había habido tanta pasión en el pueblo. Una situación similar solo podía verse en una película. Natalia lloraba a lágrima viva. Tantas noches sin dormir. Se había derramado en lágrimas por su marido, y ahora estaba aquí. Y hacía poco que se había dado cuenta de que, después de todo, estaba muerto. No se daba cuenta. Tal vez era solo un sueño e incluso le pidió a Emily que le pellizcara. Sin embargo, era la realidad. La noticia de que Diego había sobrevivido al accidente corrió muy deprisa. La gente del pueblo se alegró mucho por la noticia. Natalia no tenía ni idea de que volvería a ser tan feliz. Miró a su marido y no podía creer que fuera él. Seguía pensando que era una especie de sueño. Tardó mucho en recuperarse del todo. Iban a hospitales casi todos los días, y antes a Natalia no le gustaba visitar esas instituciones. Ahora estaba muy contenta de ir allí solo por saber que su marido se estaba recuperando rápidamente. Fue una gran alegría para ella. Durante estos 3 años se dio cuenta de que no había perdido el amor hacia Diego. Al contrario, su amor no había hecho más que fortalecerse. Para el pequeño Paco, el regreso de su padre no fue ninguna sorpresa. Todos estos años lo había estado esperando y creía que pronto aparecería. El niño no se equivocaba. Su padre volvió.
En 3 años, Paco había acumulado un montón de ideas para hacer realidad. Por ejemplo, construir un avión de madera como el que Hugo tenía en el patio de su casa. Al día siguiente se pusieron manos a la obra. Paco estaba muy contento, pero Natalia era la más feliz de todas, viendo a su querido marido jugar con su hijo a través de la ventana. Le había echado tanto de menos que las emociones le recorrían el alma. La vida mejoró rápidamente. Diego recuperó sus papeles. Empezaron a averiguar qué clase de hombre había muerto entonces. Tardaron unos 6 meses. Y entonces se descubrió que Diego había llevado en coche al exmarido de Emily aquella noche. Esto fue un duro golpe tanto para Emily como para Natalia. Por suerte, Emily no estaba tan preocupada por la muerte de su exmarido, sino que sobrellevó la noticia con entereza. Diego encontró rápidamente un nuevo trabajo y volvió a mantener a la familia. Ahora Natalia no tenía que trabajar, volvía a hacer su vida. Viajaron muchas veces para visitar a aquellas personas que practican la ermita. Ellos estaban muy lejos de la civilización. Eran ancianos corrientes que habían decidido que la vida en la ciudad no era adecuada para ellos. Sorprendentemente, el abuelo ermitaño tiene ya 98 años. Por supuesto, no aparenta su edad y lleva una vida muy activa. La abuela está a punto de cumplir 95. Viven en el bosque comiendo bayas, setas y carne. Se tratan con hierbas que ellos mismos recogen. Son personas muy agradables y amables que por desgracia no tienen hijos propios. Natalia y Diego les visitan todos los veranos. Poco a poco les llevan comida de la civilización, así como productos de higiene personal. Al fin y al cabo, no se puede prescindir en absoluto de la civilización. Hoy Natalia miraba por la ventana y recordaba los terribles 3 años que pasó sin su marido. Gracias a Dios se había acabado. Debió de sentir que estaba vivo. Si no, ¿cómo podía explicarse que no pudiera aceptar su muerte? Intentaba creérselo, pero todas las noches se le esperaba en la ventana. Natalia se acariciaba el vientre donde había comenzado una nueva vida. Ellos esperaban a una niña. La mujer se tumbó tranquilamente en la cama donde Diego dormía dulcemente. Besó a su marido y miró por la ventana donde había un cielo estrellado. Exactamente el mismo que había estado mirando aquel terrible día en el que su vida había terminado. Y aquel hombre había tenido razón. Las cosas mejorarían. Pero era un misterio si había alguien sentado a su lado o si hablaba sola. Ahora ya nunca lo sabría.